Bueno, bienvenido al módulo de trauma ocular del segmento anterior de Palmo Córdoba. Queremos agradecer a los doctores Horacio Cremona, Agustín Sáenz Valiente y Sebastián Suárez Anzorena, que nos van a acompañar en este ida y vuelta de este tema. Tenemos el honor de contar con el doctor Agustín Sáenz Valiente, médico de planta del Hospital Santa Lucía en el servicio de guardia, córnea y cirugía del segmento anterior. El doctor Horacio Cremona, jefe del servicio de córnea del Hospital La Gleize y médico de planta de la guardia del Hospital La Gleize. Y el doctor Sebastián Suárez Anzorena, médico de planta del Hospital Santa Lucía en los servicios de guardia y cirugía del segmento anterior. La verdad que es un honor contar con su experiencia. Y bueno, nos van a comentar un poco de su criterio respecto a determinados temas críticos y controversias en lo que es el traumatismo del segmento anterior. Muy bien, para mí es un gusto tenerlos acá con nosotros y nuevamente coordinar con el doctor Diego Decio, Pablo Paloni, quien les habla, Andrés Roselot. Y vamos a comenzar entonces con el primer punto. Bien. ¿Cuándo remover una catarata traumática durante el cierre primario en una herida? Si se hizo una catarata y no hay masas en segmento anterior o no hay una uveitis y el ojo está tranquilo, prefiero cerrar primero la herida y dejar para un segundo tiempo la catarata. ¿Y cuánto más o menos lo diferís habitualmente? Mira, depende, lo voy controlando, Si la primera semana está tranquilo, ya para la segunda semana lo voy programando, pero en general, por experiencias que he visto, ¿sí?, en el hospital, generalmente cuando se opera en el acto la catarata, vi muchos casos que se infectaron los pacientes. Entonces, es como que si el ojo está tranquilo, es como que ya tiene una herida penetrante, es como que hay que dejarlo descansar un poquito, cerrar, enfriarlo y ir viendo en las semanas, 2 semanas, 3 semanas, ir programando para operarla. Pero prefiero, si se puede, cerrar y esperar. A ver, con respecto a lo que es catarata traumática en el primer acto, es controvertido, lo dicen, digamos, libros, artículos, todo el mundo habla de que es controvertido. Ahora, como dice Horacio, digamos, cuando hay ruptura de la cápsula anterior y hay liberación de masas, está indicado sacarlo para tratar de frenar un poco todo el cuadro inflamatorio. Eso produce el famoso faco anafiláctico. Fuera de eso, además, es un ojo muy inflamatorio. Por lo general suele producir bastantes sinequias. Pero también acá no solo hay que pensar en la catarata traumática por ruptura, sino también en las luxaciones del cristalino. ¿Sí? Puede producir el facotópico, que ahí en ese caso por ahí hacer una facoexéresis va a cortar el cuadro inflamatorio y hasta posible hipertensivo ocular. Y después, en los casos que me ha tocado operar, por ahí un cuerpo extraño intraocular que entró por la periferia, enclavó en la cápsula anterior del cristalino, produjo una catarata, y por ahí el ojo ya está tranquilo, uno puede esperar hasta una semana, incluso hacer el cálculo del lente correcto y hacer una cirugía de cataratas con lente intraocular en el VAC sin ningún problema, por ahí unos poquitos días más tarde, digamos. E incluso la extracción de cuerpo extraño que quedó ahí enclavado, produciendo un poquito de inflamación. Bien. Perfecto. Bueno, en mi caso, o sea, el panorama es una herida penetrante más catarata. Correcto. Tenemos básicamente 3 opciones, que es encargarnos de cerrar la herida primaria, diferir la cirugía de catarata para un segundo tiempo, hacer una sutura de la herida primaria y remover la catarata y dejar al paciente afáquico, porque justamente el cálculo del lente o la necesidad de un lente especial quizá no lo tenemos en primera instancia, o hacer las 3 cosas, cerrar la herida traumática, hacer la facoexéresis e implantar un lente intraocular. La decisión final yo creo que depende un poco de la experiencia del cirujano, los instrumentales que tengamos, la posibilidad de tener con más de un lente, vitrectomo, etc. Hay casos, como comentaba Sáenz Valiente, que es más necesario removerlo en instancia primaria, como puede ser por liberación de masas al segmento anterior que genera un cuadro inflamatorio o hipertensivo. Cuando tenemos un cuerpo extraño intraocular, en el cristalino, etcétera, tenemos que removerlo también, o si hay una luxación de cristalino hacia el segmento anterior con daño endotelial o aumento de la presión intraocular, son todos casos donde no tenemos mucha chance, sino que hay que por lo menos sacar la catarata. O si hubiera una necesidad urgente hacer una vitrectomía por algún problema en el segmento posterior. Y bueno, la decisión de implantar un lente intraocular o no también se basa en cuánto sostén tenemos de cápsula, qué tipo de lentes intraoculares tenemos,
Si el paciente es un paciente pediátrico, probablemente dejarlo afáquico genera una ambliopía, y eso es lo que también tenemos que poner. O sea, los cuadros de traumatismo hay como que el tratamiento personalizarlo a qué paciente, qué insumos tenemos, los tiempos, y bueno, en general mi criterio es cerrar la herida primaria y diferir la catarata siempre pueda, ¿sí? Muy bien. Yo en los casos que me ha tocado operar, por lo general lo dejo afáquico a propósito, por el tema del cálculo del lente, porque además la herida penetrante produce bastante inflamación y edema corneal. El cálculo del lente va a ser cualquier cosa, digamos, sí que coincido con Sebas el tema de la faquia, pero sí tratar de dejar bastante juego pupilar, porque el cuadro produce bastante inflamación y bastante sinequias, y como la lente probablemente más tarde, si logramos con una lente y hay receso, irá al sulcus, ¿sí? Se va a pegotear bastante. Entonces eso para mí es importante, mucho corticoide, incluso al final de la cirugía por ahí con subtenoniana o subconjuntival, y prendefrin forte a pasto, y tratar de hacer juego pupilar por lo menos 2 veces al día para tratar de evitar que se pegotee la pupila con la cápsula anterior. Muy bien, esto nos lleva un poco a la siguiente pregunta, que es ¿cómo calcular la lente intraocular para una catarata traumática en una herida penetrante? Bueno, es interesante esa pregunta, y también no hay muchísima bibliografía al respecto. Habitualmente lo que se hace es tomar como referencia el ojo contralateral, si es que se va a hacer obviamente en una instancia primaria, ¿no? No podemos con un ojo abierto tomar mediciones ni con encometría ultrasónica, por supuesto. Entonces se puede tomar como referencia el otro ojo si el paciente tiene más o menos el mismo aumento. Para eso nos podemos guiarnos con la refracción aérea. Si el paciente tiene un anteojo, pedirle a usted siempre usa el mismo aumento de los dos lados, etc. Cuando presenta una anisometropía previa, ahí se complica un poco, y la verdad es que tenemos que hacerle entender al paciente que la cirugía de catarata en estos casos no es un procedimiento refractivo de ninguna manera, y existen grandes posibilidades de sorpresas refractivas que eventualmente se corregirán con una lente de contacto o una cirugía a posteriori. Una pregunta, en caso de una catarata traumática contusa que lo operan en un segundo tiempo, que pueden esperar, que tienen los puntos, le sacan los puntos, ¿cuánto tiempo esperan para considerar la queratometría de ese ojo como válida para operar la catarata contusa traumática en un segundo tiempo diferido? Pero es con herida penetrante. Es una herida penetrante que hizo una catarata traumática contusa, que puede esperar. ¿Cómo la abordan ustedes? Lo que pasa que si lo vas a operar rápido, los puntos no se los podés sacar porque se te va a abrir la herida sí o sí, con la presión. Entonces vas a perder cámara y todo. Si lo podés esperar unos meses, a los 6 meses. Bien, o si se aflojan o si se vascularizan, más o menos Salvo que se afloje o se esté infectando, le vamos sacando, bien. Pero si no, esperamos 6 meses. Una vez que le sacaste todos los puntos, ya al mes y medio, más o menos, yo creo que sí, ya puedes ir calculando, pero si estamos hablando de una catarata traumática por herida penetrante, no vamos a poder esperar tantos meses, ¿no? Obviamente, porque seguramente se va a producir una inflamación importante, ¿sí? Entonces, como decía Seba, calcular con el ojo contralateral con la precaución de asegurarnos que no es un ojo amblíope, ¿no? De que sea parecido un ojo al otro, y si lo hacemos en un segundo tiempo, le podemos hasta calcular el largo axil del mismo ojo, porque lo que no nos va a servir son los K, pero el largo axil sí nos va a servir como para sacar el cálculo lo más correcto posible. Y entonces, supongamos que ya tienen el cálculo hecho de la manera más adecuada para ese paciente en ese contexto, ¿qué lío preferirían elegir para una catarata traumática? Tengo que elegir una lente, si no puedo tener todo el backup, digamos, de tener una plegable, una de 3 piezas, hasta una de cámara anterior. Si tengo que elegir una lente, elijo la de 3 piezas, que me sirve para todo. O sea, la puedo meter por 3 milímetros, me sirve para poner en el surco. Si tengo que elegir una lente, elijo la de 3 piezas. Coincido, pero sí agregaría que en realidad a una catarata tipo esta, en la que uno esperó y demás, uno ya va preparado. Hasta claro. Por ahí tener un artisana afáquico también es una alternativa. Y bueno, principalmente yo ni siquiera tendría una monopieza, iría ya directamente con una ZA9003, por ejemplo, de la de Johnson & Johnson, y en realidad
uno ve qué se encuentra y a partir de ahí va tomando las decisiones. ¿Qué es lo a ver, puede haber vitro en cámara anterior, de repente uno también puede ir al quirófano con un anillo de tensión capsular por si tenía una diálisis y por ahí no estaba rota la cápsula posterior. Yo creo que el estado de la zónula es muy importante para determinar qué tipo de implante vamos a poner, si eso va a quedar con un tilt, va a quedar centrado, si lo vamos a hacer en instancia primaria y no tenemos un agujero capsular posterior y tenemos una buena zónula, podemos poner un lente monopié salvag en una catarata traumática contusa. Muchas veces puse un monopié salvag porque vi que tenía buena estabilidad y a veces no hace falta poner anillos de tensión, pero tenemos que estar muy atentos en la cirugía. ¿Alguno tiene experiencia con lente multifocal en una catarata traumática? Bueno, ese es el que yo te tacharía de principio. Más venial que así ha sido el trauma, no podemos asegurarnos de que no se genere una descentrado o tilt y las lentes difractivas trifocales no te toleran eso, no te toleran astigmatismos residuales mayores a 0,75. Entonces, uno por ahí se tienta porque dice, este va a andar bien, la herida fue chiquitita, periférica, el paciente es joven. Yo en principio no prometería un multifocal. Calcularía para dejarlo con una miopía de -1, un monofocal con una miopía en -1, y con eso yo creo que para una cirugía de herida penetrante y catarata traumática, creo que le sobra al paciente, ¿no? Si llega a quedar viendo unas cuantas décimas, es un lujo. Dicen. ¿Qué anestesia usa para reparar una herida penetrante? Siempre general, digamos, siempre que se pueda general. Pero bueno, acá todos los que estamos hablando somos médicos de hospital público y muchas veces el anestesiólogo, especialmente en pandemia, no te hace una anestesia después de las 12, que es cuando ya no está más el técnico. Así que nos toca pelearla por ahí con una neuroleptoanalgesia y una anestesia tópica asistida con ¿cómo se llama esto? Con subtenoniana y eventualmente, si no es un trauma tan importante, un refuerzo paravulvar, pero anestesia general. En herida penetrante o estallido, anestesia general. Lo que está bueno siempre tener a mano cuando nos vemos obligados a operar con local y no podemos hacer ni siquiera una neurolecto. Yo siempre tengo benzodiazepinas. Cuando veo que estoy solo y Eso está muy bueno. Sí, es decir, el paciente siempre tiene un grado alto de ansiedad, yo siempre tengo alprazolam en el bolso de cirugía y se lo doy al paciente, si no puedo encontrar una neurolecto, ayuda mucho. ¿Para vos o para el paciente, Pablo? Sí. Para los Ambos. dos. Bien. Ambos. Todos acá y uno para el paciente. Yo aprendí una cosa, que los petizos y las mujeres son los más valientes. Yo soy petizo, así que somos de los más valientes siempre. Las mujeres son muy valientes. Sí, por eso. Y los altos y musculosos son los peores. Eso es verdad. Regla general. Eso es verdad. Se me han desmayado varios camioneros enormes en la lámpara endura con cuerpo extraño con él. Sí, totalmente. Las mujeres... Es el ojo que uno que va ganando con los años, ¿viste? Sí. Aprende a ver eso. Bueno, yo hablé de edad, pero es verdad que las mujeres son más violentes y toleran mucho mejor los procesos. Bueno, en estos casos, ¿cuándo reponen el iris? La literatura te habla de por arriba de las 24 horas, por debajo de las 24 horas. Por lo general uno trata de limpiarlo con una esponja, con Ringer lactato, y si lo puede lo mete, a menos que esté todo deshilachado, todo roto, y ahí no te queda otra que por ahí cortarlo. Y si uno lo ve todo blanco, medio desvitalizado, por ahí uno también lo corta. Yo, cuando muchas veces sale como la bulla y es muy grande y es a nivel limbar, que típicamente es un lugar donde prolapsa mucho, trato de hacer una pequeña iridotomía periférica, entonces ahí deja de hacer la presión desde adentro, colapsa y ahí después por una paracentesis y una espátula de ciclodiálisis es mucho más fácil de volverlo a meter en cámara anterior. También los fármacos nos pueden ayudar si digamos, prolapsa a nivel del eje pupilar, podemos usar un midriático que traccione desde adentro, la raíz del iris, y en caso de estar prolapsando más a nivel del limbo, la base del iris, los mióticos también ayudan a reponer, y el tip que decía Agustín de hacer una iridotomía periférica también ayuda mucho. Pero la idea es tratar de conservar la mayor cantidad de iris. Bueno, con respecto a tips de heridas penetrantes corneales, un poco lo fuimos charlando al principio, pero tengo acá estas fotos tuyas, Horacio, que no sé si querés comentar con la respuesta. Sí. Lo que hice acá fue directamente
bueno, el paciente estaba sin cámara, se perforó por el absceso, se quedó sin cámara. Directamente lo que hice fue hacer un recubrimiento conjuntival sin esclera, sin parche esclera, un recubrimiento conjuntival finito, ¿sí? Tranqui, como para que le tape la perforación, forme cámara y lo ayude a curar la herida. Y bueno, tengo el pre, que es cuando se perforó, el momento de la cirugía, y después, 2 meses después, no sé si tuve suerte, pero se le fue reabsorbiendo el recubrimiento, que se le hizo livianito, porque la realidad es que si haces un buen recubrimiento no se tiene que retraer, ¿no? Pero bueno, yo a propósito ya había hecho, me había pasado en un paciente perforado, también por un absceso, que le hice un recubrimiento finito, livianito, tapó el agujero, no sé, es como que se forma la sustancia ahí en la córnea de vuelta, y la verdad que quedó muy bien. Más que nada para mostrarles lo que, eso de que nos dicen de que le pongamos parche de esclera, bueno, yo estoy poniendo la conjuntiva directamente y anda bien. Yo hago este tipo de recubrimiento o en avance cuando hay una herida muy anfractuosa, que uno pone varios puntos y continúa con Seidel, o lo opera y al otro día cuando lo va a revisar tiene Seidel, yo hago esa técnica. También con tema de parches, nosotros en Santa Lucía y en la Guardia, en Servicio de Córnea, hemos hecho bastante, parche solo, parche con recubrimiento, también una opción, pero bueno, yo creo que como hizo Horacio, creo que esto es más fácil porque, o sea, si estás en el hospital, tenés el acceso a la esclera. Si estás afuera, no hay esclera porque es algo que sea un centro que es para hacer injerto de córnea o que tenga acceso al tejido. Y esta es una muy buena opción, porque obviamente que después el paciente va a un trasplante de córnea, eso no hay duda. Pero por lo menos en el momento uno puede conservar la córnea del paciente y diferir en un segundo tiempo el trasplante de córnea. ¿Han usado la famosa gotita, el ácido poliacrílico? Cianocrilato. En heridas pequeñas, menores de 2 milímetros. Sí. A ver, así como dijo Sebas, como para un resumen de qué es lo que le gusta a él, yo creo que la lente de contacto, tener la lente de contacto en la cabeza es como la base de una herida penetrante. He solucionado muchas heridas penetrantes solo con una lente de contacto, ¿sí? Si son pacientes que vienen con una cámara más o menos amplia y por ahí tienen un poquito de Seidel provocado, la lente de contacto evita que el paciente suba a quirófano, evita que tenga más cicatriz corneal y que necesite una resolución quirúrgica. Creo que la lente de contacto en la cabeza es el ABC para mí en lo que sería corneal penetrante. El cianocrilato hay que ponerlo con lente de contacto y por ahí es mejor hacerlo acostado y secando con una esponja de aerosol o esponja de las que usamos en los hospitales. Y también está recomendado por ahí raspar un poquito el epitelio alrededor. Muy importante lo que dice Seba de que cuando revisan al paciente no busquen el Seidel provocado porque lo va a tener y lo van a meter al paciente en quirófano otra vez si no tiene sentido. Y lo que dice Agustín de tener en cuenta lo de la lente de contacto terapéutica es muy importante porque, bueno, a veces con eso ni hace falta meterlo en quirófano, así que son cosas básicas pero muy importantes. Y algo que hago yo para heridas grandes, ya hablan tipo estallidos, bueno, en córnea uso nylon 10 ceros, en esclera Vicryl 7 ceros, y lo que voy haciendo, viste, esas heridas que no sabes hasta dónde van, que se van para atrás, que tenés que, bueno, le voy dando puntos en la esclera, y el último punto que di, una de las colitas no se la corto. Entonces de esa colita yo voy traccionando el ojo para ir buscando para atrás, a ver si sigue la herida, porque si no, no tenés forma de ir yendo para atrás y ver si está abierto o no. Y la verdad que a veces abajo de la conjuntiva te encontrás con cualquier cosa. Sí. Así que ese sería uno de los tips que me acuerdo que me gusta hacer. Lo que sí, Horacio, está muy bueno, de la colita de Vicryl yo lo hago, porque también cuando querés buscar la herida escleral, cuando tomás los rectos tenés una hipotensión vagal, entonces claro,
está bueno para también no tener un shock vagal, así que es muy bueno de los dos lados, desde ese punto de vista. Sí, sí. Está bueno eso. Sí, no la tenía, la voy a aplicar, ¿eh? Está buena, sí, muy buena. Bien, y con respecto a lo que sería el equipamiento en un quirófano de guardia, ¿qué es lo que debería haber en un quirófano de guardia para reparar una herida penetrante? Los bisturíes que Claro. tengamos que usar tienen que ser todos muy afilados, no es el momento de usar algo esterilizado porque un ojo hipotónico amerita Sí, algo totalmente. con mucho filo y que sea muy preciso. Si vamos a hacer la catarata, bueno, obviamente un FACO necesitamos, ¿no? Un equipo de FACO-emulsificación, eventualmente con vitrectomo de cámara anterior, tinción de azul tripán para la catarata, retractores Sí. de iris, tener anillo de tensión capsular. A mí me gusta mucho trabajar con quistítomo para iniciar las rexis en cataratas traumáticas. Y bueno, como le decía, la lente de contacto terapéutica, tener jeringas que tengan rosca para que no vuelen las cánulas. Para cerrar una herida corneal es una caja básica, para eso más la catarata ya se complejiza bastante más el tema. Bueno, fundamental, obviamente, micro 012 porta y la sutura, eso ni hablar. Pero algo muy importante que está bueno tener en cuenta es tener un electroimán, porque si fue una herida que sospechamos que puede haber un metal, un electroimán nos puede llegar a salvar. Acá yo de segmento posterior les puedo tirar un tip que les puede llegar a ser útil para esta cuestión del electroimán. Yo viajo bastante a operar al sur y por algunos lugares acá de Buenos Aires, y muchas veces no hay electroimán disponible. Y lo que tengo es, dentro de mi kit de vitrectomía que suelo llevar, es algún clavo de ferretería con un componente férrico importante, esterilizado, nuevo, y una serie de imanes muy potentes, pero no eléctricos, que voy sumando desde afuera, también esterilizados, en contacto con el clavo. Al aumentar la cantidad de imanes que se venden muy pequeñitos de neodimio, de esos imanes sumamente fuertes hoy que se usan para jugar, generas un campo magnético que varias veces es hasta mejor que los imanes de tierras raras que se suelen vender y demás. Así que esa es una opción que es prácticamente gratuita y que con mandarlo una vez al oxígeno y tenerlo esterilizado se puede disponer. Muy bueno eso, che, no la sabía. Y es muy loco Sí, porque el mismo clavo que usaste para lastimarlo lo usas para curarlo, entonces tiene su... es buena esa, ¿eh? Es buena. Hay que reciclar, por supuesto. Claro. Habría que ver Entonces si anda con las hay que dejárselo y se lo sacamos en quirófano, Claro, el clavo. tal cual. Y si no, al resonador, y ahí sale seguro. Tuve un caso así, Andrés. Sí, contalo, por favor. Da merita. Esto Sí. fue cuando yo estaba en primer año. Un paciente vino a la guardia que se había hecho una resonancia magnética y durante la resonancia perdió la visión de un ojo. Bueno, yo primer año, no tenía nada. Lo veo con un amigo especialista en retina y tenía un hemovitrio densísimo y resulta que esto fue hace 10 años más o menos, 15 años. El tipo 30 años previo había tenido un traumatismo con un cuerpo extraño intraocular metálico que quedó ahí, en su momento lo vieron los retinólogos y dijeron, mirá, estamos hablando de hace 45 o 50 años, otro tipo de vitrectomía. Esto no está generando inflamación, no se infectó, no rompe la retina y quedó depositado intraocular sin generar problemas y se olvidó y se fue a hacer una resonancia magnética y eso adentro del ojo le hizo un hemovitrio. Bueno, vos sabés que... Está muy bueno para tener en cuenta porque un cuerpo orbitario, cuerpo extraño orbitario, el día de mañana te haces una resonancia magnética y estás listo. Sí, Claro, hay que ver. Depende de qué metal tenga, te puede hacer pelotas. sí, un perdigón. Y es frecuente, ¿eh? Sí. Es frecuente. Porque yo me acuerdo cuando entré al hospital, vino un paciente joven, una catarata blanca, de un ojo y del otro no. Y yo dije, qué raro. No sé, le vi una herida en la córnea y dije, che, se le habrá metido lo que no habrá tenido un CIO. Y lo miré en la lámpara con mucho aumento y tenía ahí el CIO en el cristalino que no le había producido más que la catarata, no se le infectó, no le inflamó, no se le produjo una uveitis, nada, pero estaba ahí hacía unos cuantos años. Así Mirá. que es bastante frecuente, para tener en cuenta, la verdad. Hay que interrogar, es verdad, antes de mandar un estudio. Bueno, muchachos, todos hemos cubierto todas las preguntas, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Oftalmo Córdoba por el espacio, a ustedes por haber asistido y haber colaborado. Y la verdad que estos diálogos que se van generando por fuera de una charla prearmada me parece que son ideales, da para verlo varias veces y sacar varias cosas. Además, para mí es un gusto estar no solo con los chicos que ya venimos compartiendo
este espacio generando las invitaciones, sino con gente que sabe lo que hace y que hace lo que dice, que en nuestro medio por ahí lamentablemente no es el 100%. Así que por mi parte muy agradecido. También Muchas leímos gracias. a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Un abrazo, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Bien. Chao, chao. Gracias, Sebas. Chao. No, gracias. Chao, chao. Chao, chicos.